casa de Dios que 1000 años lejos de Él. Prefiero un rincón en la casa de Dios que todo el palacio de un rey, que todo el palacio de un rey. Ven conmigo a la casa de Dios, celebraremos juntos su amor, haremos fiesta en honor de aquel que nos amó. Estando aquí en la casa de Dios, alegraremos su corazón, le brindaremos ofrendas de obediencia y amor. En la casa de Dios. Buenos días y bienvenidos a este servicio dominical con la Iglesia Bautista Emanuel. Gracias por estar aquí. Espero que hayan tenido una semana bendecida y también pido a Dios para que Él nos prepare nuestro corazón para el mensaje que Él tiene ya listo para cada uno de nosotros. Bien, mis hermanos, y como siempre vamos a decir nuestro lema, que es nuestra visión. La visión es ser una iglesia que adora a Dios en comunión, ama sin condición, crece para edificar, sirve para bendecir y cumplir la gran comisión. Y la misión es predicar el evangelio para guiar a otras personas al arrepentimiento, edificar a los creyentes y equiparlos para ser discípulos. Por donde el sacerdote canta, tengo hambre y sed de justicia, y solo encuentro un lugar. Llévame al lugar santísimo, con la sangre del Cordero Redentor. Quiero ver, pásame la
por donde el sacerdote canta. Tengo hambre y sed de justicia, y solo encuentro un lugar. Llévame al lugar santísimo, por la sangre del Cordero Redentor. Llévame
su amor por mí. Libre soy libre en verdad, soy hijo de Dios, si lo soy. En tu casa, Dios, sin atar a mí,
vamos a abrir nuestras Biblias y vamos a ir al Salmo 92 y vamos a leer del versículo 1 al versículo 5. Y la palabra de Dios se lee en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Bueno es alabarte, oh Jehová, y cantar salmos a tu nombre, oh Altísimo. Anunciar por la mañana tu misericordia y tu fidelidad cada noche en el decacordio y en el salterio, en tono suave con el arpa. Por cuanto me has alegrado, oh Jehová, con tus obras, en las obras de tus manos me gozo. Cuán grandes son tus obras, oh Jehová, muy profundos son tus pensamientos. Vamos a orar. Bendito Padre Celestial, gracias Señor por tus bendiciones y gracias Señor porque esta mañana vemos tu misericordia. Señor, te pedimos que tú prepares nuestro corazón y que este mensaje que vamos a recibir, Señor, sea para edificarnos cada día, Señor, más y más en tu palabra. Te pedimos, Padre, por todos los enfermos, te pedimos, Señor, que tú puedas librarnos de todo mal, Señor. Estamos pasando por tiempos malas con esta pandemia y te pido, Señor, que tú nos sigas protegiendo. Ayúdanos, Señor, a que nosotros también podamos tener ese valor y poder ir ante el mundo, Señor, para darles esa esperanza que solamente en ti hay, Señor. Te pedimos, Padre, por tu iglesia, donde quiera que esté, por los misioneros, y te pido, Señor, en este día también por los pastores que están preparándose para dar tu palabra, mi Señor. Gracias porque nos has traído con tus bendiciones y, Señor, estamos aquí preparados, Señor, como todo buen soldado, Señor. Gracias te damos en el nombre de tu Hijo amado Jesucristo. Amén. Buenos días, mis queridos hermanos y amigos. Los saludo en el nombre de Jesucristo. Es un privilegio para mí traer el mensaje de Dios para ustedes en esta mañana. Gracias a todo el equipo por su labor. Estamos agradecidos por todo lo que hacen en el reino para el Rey. Gracias a mi esposa e hijos con su inigualable ayuda y bendición. Estoy muy feliz de poder contar con todos ustedes. Vamos a orar y pedir a Dios que nos guíe mientras estudiamos su palabra. Padre, te damos las gracias en esta hermosa mañana de domingo por la bendición que tenemos de ser tus hijos, tu pueblo, tu iglesia. Gracias, Señor, por aquellos que se acercan para ver a tu pueblo creer y confiar dependientemente de tu brazo poderoso. Señor, perdona nuestras faltas y nuestros pecados. Ayúdanos a comprender tu verdad. Ayúdanos, Señor, a guardar, a atesorar tu verdad, a practicarla y a compartirla con aquellos que más la necesitan. Señor, guíanos, habla a través de tu siervo, Señor, que tu pueblo escucha. En el nombre de Jesús, amén. En el día de hoy continuamos estudiando algunas de las elecciones que hicieron ciertos hombres antiguos y que la Biblia describe cuál fue el desenlace. Porque sin ninguna duda existe una relación entre las elecciones que hacemos y los resultados que obtenemos. Una dinámica que Isaac Newton siglos atrás describiría como la ley de causa y efecto. La ley de causa y efecto nos dice que todo efecto o resultado es consecuencia de una o varias causas que lo provocan. En Romanos 1:20, recuerda ese texto, lo hablamos el viernes pasado, donde el apóstol Pablo comentó sobre la evidencia del hecho del universo y sus contenidos cuando escribió, porque las cosas invisibles de él, su eterno poder y deidad, se hacen claramente visibles desde la creación del mundo, siendo entendidas por medio de las cosas hechas, de modo que no tienen excusa. Pablo razonó correctamente del efecto a la causa y quiso que sus lectores supieran que el universo, como la casa, como cualquier otra cosa hecha, es un efecto y como tal debe haber tenido una causa a priori adecuada, ya que el universo exhibe diseño especial
este debe haber tenido un diseñador especial, ya que exhibe inteligencia. El diseñador debe haber sido inteligente, ya que exhibe vida. El diseñador debe haber estado viviendo, ya que exhibe moralidad. El diseñador debe haber sido moral, y así sucesivamente. El diseñador es Dios, y Pablo dijo, incluso llegó un poquito más allá, habló de su eterno poder y deidad. La causa son obvios por medio de las cosas hechas, el efecto. Simplemente no existe escapatoria de las implicaciones de la ley de la causalidad, de la ley de causa y efecto, como la Biblia lo presenta. El mismo Cristo razonó del efecto hacia la causa. En el caso de la mujer, recuerda que apareció sin invitación en la casa de Simón el fariseo en Lucas 7, del 36 al 50. Esta mujer se acercó a Cristo, derramó lágrimas sobre sus pies mientras los besaba y luego gentilmente secó las lágrimas con su propio cabello. Desde luego Simón se sorprendió. Él casi no podía creer que el Señor permitiera ser tocado por tal mujer. Pero el Señor explicó que su conducta fue el resultado de que sus pecados le habían sido perdonados en una ocasión previa. Por ende, sus acciones, el efecto, apuntaba hacia la causa. ¿Cuál es? El perdón y la gratitud que éste engendró. En casos numerosos, el Señor empleó tal lógica para confundir a sus enemigos y refutar sus conceptos falsos. Jesús declaró que si un árbol es bueno, éste producirá buen fruto. Pero si es malo, ¿producirá qué? Frutos malos. Mateo 7, 17 y 18. Su punto fue este: si alguien conoce las características de la causa, los efectos resultantes son bastante predecibles. Si Dios es bueno, Marcos 10, 18, nosotros empezaríamos a disfrutar a un Dios bueno. Al final de la semana de la creación, recuerda en Génesis 1:31, lo estudiamos con nuestro hermano Carlos en casa. Por cierto que extrañamos mucho el proyecto Casa. Eso es exactamente lo que está declarando. Todo era bueno en gran manera. Pero por otra parte, Cristo anotó en Marcos 7:21 que un corazón corrupto, o sea, pensamientos malos, la causa, dará como resultado tales atrocidades como la fornicación, el hurto, el homicidio y así sucesivamente. Ese es el efecto. Pablo de la misma manera observó que cuando no hay temor de Dios entre los hombres, uno puede esperar engaño, violencia y miseria en general. Romanos capítulo 3, del 10 al 18. De hecho, Jesús habló de una parábola acerca de un juez que no temía a Dios ni respetaba a hombres. Entonces, no es sorprendente descubrir que el juez era ¿qué? Injusto. Lucas 18, del 2 al verso 6. Y como tal, no tenía interés en la justicia verdadera. El efecto, lógicamente, se derivó de la causa. Para que entienda mejor, Romanos 3:23 ejemplifica muy bien nuestro punto. Por cuanto todos pecaron, ¿qué es eso? La causa. Están destituidos de la gloria de Dios. Ese es el efecto. Romanos 3:24. Siendo justificados gratuitamente por su gracia, el efecto, mediante la redención que es en Cristo Jesús, la causa. Visto de dos maneras diferentes, ¿no? Porque somos dueños de las elecciones que hacemos, seremos dueños en gran medida de los resultados obtenidos. Por eso esta serie está diseñada para que reflexiones en las decisiones que vas a tomar, en las acciones que vas a emprender, porque la verdadera madurez cristiana se alcanza cuando tenemos que pedir perdón menos veces, como el resultado de una mayordomía integral, el correcto ejercicio del dominio propio y el sometimiento a la guía infalible del Espíritu Santo. ¿Puede decir amén? Dicho esto, miremos nuestra historia. Pasemos con la palabra a Génesis capítulo 4, versos del 1 al 20. Génesis 4, del 1 al 20.
El hombre tuvo relaciones sexuales con su mujer, Eva, y ella quedó embarazada y tuvo un hijo, y lo llamó Caín, porque dijo: gracias a Dios he tenido un varón. Después volvió a tener otro hijo que lo llamó Abel. Caín se dedicó a cultivar la tierra, mientras que Abel fue pastor de ovejas. Pasó el tiempo y un día Caín le presentó a Dios una ofrenda de los frutos que cultivaba. Por su parte, Abel escogió las primeras crías más gordas de sus ovejas y se las llevó a Dios como ofrenda. Dios recibió con mucho agrado la ofrenda de Abel, pero no recibió con el mismo gusto la ofrenda de Caín. Esto le molestó mucho a Caín y en su cara se le veía lo enojado que estaba. Entonces Dios le preguntó a Caín: ¿por qué estás tan triste y enojado? Si haces lo correcto, siempre te aceptaré con mucho agrado. Pero si haces lo malo, el pecado está listo para atacarte como un león. No te dejes dominar por él. Un día Caín invitó a su hermano. Cuando llegaron al campo, Caín golpeó a su hermano y lo mató. Más tarde, Dios le preguntó a Caín: ¿dónde está tu hermano? Y Caín le respondió: no lo sé. ¿Tengo que cuidarlo? Entonces Dios le dijo: ¿por qué has matado a tu hermano? Desde la tierra la sangre de tu hermano pide venganza. Esto no puede dejarse sin castigo. Maldito serás, y la tierra que cultives no producirá nada, pues has matado a tu hermano y esa misma tierra se bebió su sangre. Por eso andarás por la tierra como un vagabundo que no tiene dónde vivir. Entonces Caín le dijo a Dios: ese castigo es más de lo que puedo soportar. Hoy me estás condenando a vivir en la tierra como un vagabundo. Tendré que andar escondiéndome de ti y de cualquiera que me encuentre, porque me podrá matar. Pero Dios le respondió: de ninguna manera. Si alguien se atreve a matarte, sufrirá un castigo 7 veces peor. Entonces Dios le puso a Caín una marca para que nadie se atreviera a matarlo. Así fue como Caín se apartó de la presencia de Dios y se fue a vivir al país de los vagabundos, al este del Edén. Es significativo que Dios no proporcione detalles sobre las ofrendas de Caín o Abel, la primera registrada en toda la Biblia. En la historia, imagine a Caín tratando de ganar la aprobación de Dios con una ofrenda impresionante, pero también podría haber sido fácilmente una ofrenda tacaña o reducida. El punto es que desde el principio Dios aleja nuestra atención de lo que los humanos caídos pensamos que es importante. Es decir, como nuestras obras pueden hacernos ver impresionantes a lo que Dios cree que es importante. En otras palabras, cómo nuestras obras revelan en quién confiamos. Toda la Escritura nos enseña que el justo por su fe vivirá. Habacuc 2:4. Porque sin fe es imposible agradar a Dios. Hebreos 11:6. Abel fue elogiado como justo por Dios porque presentó la ofrenda en pura fe. Dice Hebreos 11:4. La ofrenda de Caín fue una ofrenda malvada. Primera de Juan 3, verso 12 dice: no debemos ser como Caín, que era como un hijo del diablo y por eso mató a su hermano. ¿Y por qué lo mató? Escuche bien, porque lo que Caín hacía era malo y lo que hacía su hermano era bueno. Caín tomaba decisiones, Abel tomaba decisiones. Las elecciones que hacía Abel honraban a Dios, las elecciones que hacía Caín deshonraban a Dios. Sin una humilde confianza en Dios, incluso nuestras ofrendas, escuche bien, todo el trabajo que hacemos para Dios, son malas para Dios. Sin importar si se muestran a todos como obedientes o impresionantes. En la historia, aunque preferimos vernos a nosotros mismos como Abel, todos somos Caín. En un momento fuimos maldecidos,
Fuimos hostiles a Dios y separados de Él. Romanos 8:7, Efesios 4:18. Abel, el primer mártir de la fe, es un presagio de nuestro Señor Jesucristo, cuya sangre habla mejor palabra que la sangre de Abel. Hebreos 12:24. Aunque la sangre inocente de Abel clamó por justicia contra el pecado, la sangre inocente de Jesús clamó por misericordia para los pecadores. ¡Aleluya! La sangre de Abel expuso a Caín en su miseria. La sangre de Jesucristo cubre nuestra miseria y nos limpia de todo pecado. ¿Puede decir amén? En la historia, curiosamente, Abel no tiene ningún diálogo y aún así creemos conocerlo muy bien. ¿Sabe por qué? Por la elección que hizo. Su elección era el resultado de su fe, del amor hacia Dios, de su confianza en dar lo mejor. Sus acciones son suficientes para presentarse ante nosotros como un hombre íntegro. Un hombre que no necesitó hablar en esta historia para hallar el favor de Dios. La ofrenda de Abel era aceptable. No solo porque era un animal, ni porque era lo mejor de lo que tenía, ni siquiera porque era la culminación de un celoso corazón para Dios, sino porque fue dado obedientemente de acuerdo a lo que Dios debe haber revelado, aunque no esté registrado en Génesis lo que Dios enseñó. Caín menospreció la instrucción divina, acababa de traer lo que él quería traer, parte de su cosecha. Caín mató a Abel, él lo asesinó, el primer homicidio. Y el Señor dijo en el versículo 9, ¿dónde está Abel tu hermano? Él no solo era un asesino, también era un mentiroso. Satanás es el padre de las mentiras y asesino desde el principio. Y entonces Caín estaba reflejando lo que sin dudas lo había inspirado a hacer eso. Y él respondió, no sé, ¿soy acaso guarda de mi hermano? Y él dijo, ¿qué has hecho? La voz de la sangre de tu hermano clama a mí desde la tierra. En lugar de arrepentirse por su desobediencia pecaminosa, era hostil hacia Dios. El verso 7 dice, si haces lo correcto, la causa, siempre aceptaré con agrado el efecto. Pero si haces lo malo, la causa, el pecado está listo para atacarte como un león. Si ve el resultado de las elecciones, si ve el consejo de Dios, como Dios se está anticipando, mostrando que nuestras elecciones van a propiciar un resultado y nosotros tendremos que vivir con ese resultado porque fue la elección que hicimos, a no ser que vengamos obedientemente a arrepentirnos. Dios había dado instrucción en el versículo 7 también a Caín de cómo debía proceder. Entonces, cuando Caín llevó la ofrenda, cuando asesinó a su hermano, ignoró las enseñanzas de Dios y fue devorado por la ferocidad del pecado. Caín había hecho su elección y estaba dispuesto a mantenerla. Entonces Dios actuó en justo juicio. Lo desterró, lo condenó y puso sobre él una señal. Si bien no se describe aquí, involucra algún tipo de señal identificativa de que estaba bajo la protección divina de Dios. Le dio misericordia a Caín para que viviera. Y al mismo tiempo, la marca lo salvó que fuese asesinado, pero también fue un signo de su vergüenza de por vida, porque no se arrepintió. Cuidado de las elecciones que haces. Si eliges mal, ven a Dios y arrepiéntete de esa elección errónea. No tienes por qué vivir el resto de tus días condenado con la señal del pecado. Primera de Juan 1:9 dice, pero si reconocemos ante Dios que hemos pecado, podemos estar seguros de que Él es justo para perdonar y para limpiarnos de toda maldad. ¿Dónde estás hoy? ¿Frente a qué decisiones estás hoy? Recuerda que hay caminos que le parecen bien al hombre, pero su fin es camino de perdición. Hoy puedes tomar una buena elección
en cualquier área de tu vida, en el área familiar, matrimonial, con tus hijos, en el área laboral, en el área del servicio, en el área de la iglesia, en cualquiera de las áreas estás llamado a tomar elecciones. Piensa bien en las elecciones que vas a hacer, porque ellas tendrán un resultado. Vamos a orar. Señor, gracias te damos por tu palabra. Gracias por inspirarnos. Gracias, Señor, por recordarnos que en gran medida, Señor, nuestros actos hacia ti desencadenan una reacción tuya. Muchas veces una reacción de agrado, y llenamos tu trono de alabanza, llenamos tu trono de adoración, llenamos tu trono de alegría, Señor, por el júbilo de ver tus hijos complacidos en la verdad, complacidos en tu palabra y actuando coherente a tu corazón. Pero muchas veces desencadenamos una reacción, Señor, de justo juicio, de disciplina, de corrección para nuestras vidas, porque nuestras elecciones no te agradan. Perdónanos, Padre. Estoy orando por aquellos, Señor, que están allí hoy en sus hogares y están pensando en sus propias elecciones, en aquellas que te han honrado y en aquellas que te deshonran. Y se están debatiendo, Señor, en arrepentirse o no. Muchas veces, Señor, pensamos que nuestra vida pasada no tiene consecuencia en nuestro presente. Y muchas veces estamos, Señor, cosechando lo que sembramos en nuestro pasado. Ayúdanos, Señor, a en ti tener una nueva etapa, una esperanza más gloriosa, Señor, a pensar que nuestro futuro puede ser bendecido también por nuestras propias elecciones hoy, en nuestro presente. Elecciones, Señor, en nuestra familia, en nuestra iglesia, en nuestro empleo, que honren el nombre de Jesucristo. Elecciones que se sometan a la verdad revelada. Elecciones, Señor, que apunten a la gracia, elecciones que apunten a la verdad del Evangelio, elecciones que apunten a un modelo de vida dado por Dios. Oramos, Señor, fervientemente porque queremos tomar esas elecciones. Ayúdanos, Padre, porque solo no podemos. Convéncenos, Señor, también de que hemos tomado muchas malas elecciones, y permite que se apodere de nosotros un fervoroso espíritu de arrepentimiento y confesemos, Señor, con nuestros labios delante de tu presencia que hemos fallado, que nuestras elecciones, Señor, no te agradan. Que pidamos perdón para recibir perdón. Señor, te necesitamos. Ayúdanos, porque te necesitamos. Y ahora, que el amor de Dios, la gracia salvadora de nuestro Señor Jesucristo y la comunión con su Santo Espíritu, el Consolador, sean con la iglesia de Dios, aquí reunida desde ahora y hasta la eternidad. Y el pueblo de Dios dice, amén. Estamos despedidos. Pueden saludarse.